Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, psicólogo político, fundador y CEO de Psicopolítica. Y hoy sábado, 11 de septiembre del 2021, quiero invitarte a este nuevo video donde realizaremos un análisis psicopolítico de la personalidad del extinto líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo, Presidente Gonzalo, Cuarta Espada del Comunismo, cuyo accionar terrorista dejó más de 33.000 víctimas y más de 21 millones de dólares en pérdidas económicas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. ¿Cuáles son las principales características de la psicodinamia de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso? ¿Cuáles son los principales rasgos de personalidad que tenía este líder terrorista? Lo comentaremos a continuación. Sin embargo, antes de ello te invito a que hagamos un breve análisis psicobiográfico para comprender, explicar y describir mejor la psicodinamia del líder terrorista. Abimael Guzmán fue hijo de un contador arequipeño que tuvo 10 hijos en distintas mujeres. Su madre, Berenice Reynoso, tuvo a Abimael Guzmán como hijo único y a los 4 años, antes de que Guzmán saliera de su primera infancia, lo separó del seno materno y lo envió al Callao para que lo críe la familia de ella. Es decir, entre los 4 o 5 años y los 11 años de edad, Guzmán no se crió en su natal Mollendo, de donde era oriundo, sino se crió en el Callao y estudió toda su primaria en el Puerto Chalaco. Allí fue uno más de la familia materna de Guzmán, y hacia los 11 y 12 años, más o menos en esa edad, su padre vino desde Mollendo a recogerlo, pero primero vivió un año con él más o menos y su nueva pareja, para llevárselo posteriormente a Arequipa, donde estudió secundaria y luego ingresó a la Universidad Nacional San Agustín para optar por la especialidad de Derecho y Filosofía. Estos primeros años de vida constituyen la clave para descifrar la personalidad de Guzmán. Estamos seguros que en estos primeros años de vida, al no criarse Guzmán con su madre y no tener ese vínculo materno que le podría proveer de amor, cariño, afecto, contención emocional, y haber pasado a una familia desconocida, teniendo también por otro lado la ausencia de la figura paterna, que a su vez marca la autoridad, la obediencia, la sanción, el castigo, la aprobación, creemos que ha sido un escenario donde Guzmán no pudo establecer un buen vínculo con sus figuras parentales, es decir, ante la ausencia de la figura paterna y de la figura materna, y tener probablemente padres sustitutos que reemplacen a sus padres biológicos en esta familia que pertenecía a la mamá, tal vez Guzmán haya tenido experiencias donde haya podido presenciar actos de crueldad, actos de violencia, no recibir un afecto sincero, no recibir cariño, no recibir amor, no se le establecieron adecuadamente los límites para saber qué cosas de las que hacía se encontraban dentro de lo positivo y qué otros hechos no eran adecuados. De acuerdo a las teorías del desarrollo moral de Lorenz Kohlberg, ¿no? Nos dice este autor que esta primera etapa del desarrollo de la moral en los niños, que va hasta los 9, desde los 0 hasta los 9 años, y que él denomina etapa preconvencional de la moral, hay datos importantes que tal vez Guzmán no pudo interiorizar. Por ejemplo, el concepto de obediencia y el concepto de castigo. Es decir, que los niños necesitan que se les establezca ciertos límites para que se apruebe o desapruebe lo que ellos han hecho. Hay un predominio, también nos dice Lorenz Kohlberg, del egocentrismo.
Cuando los niños pasan por alguna situación desagradable, se sienten culpables de que han hecho algo malo, pero su egocentrismo hace que muchos de ellos no perciban que han actuado de una manera inadecuada. Si a un niño no se le establecen límites en esta etapa, de acuerdo a la teoría de Kohlberg, no va a sentir culpa ni tampoco va a sentir se va a sentir responsable de sus actos. Igual no va a tener incorporados los conceptos de autoridad, de obediencia, así como de las sanciones de premio o castigo por las cosas que haga. Creo que en esta etapa de su vida, entre los 4 o 5 años, que se desprende del seno materno y viene a vivir al Callao con una familia que no era su familia original, se encuentran las claves para comprender cómo posteriormente se ha ido estructurando, organizando la personalidad psicopática, sociopática, totalitaria del líder terrorista. ¿Qué rasgos caracterizan o caracterizaron la psicodinamia de Guzmán? En términos generales podríamos hablar de una secuencia, de una conjunción, de una serie de características en las que se encontraban rasgos prevalentes como sentimientos de omnipotencia debido a su alto narcisismo y escasa capacidad crítica, así como fanatismo ideológico, un pensamiento místico que lo llevaba a ser temerario, que lo llevaba a sentirse omnipotente, lo llevaba inclusive a sentirse infalible, ¿no? Una gran capacidad de persuasión, de convencimiento, rasgos de dominancia, autoritarismo, escasa emociones superficiales, una frialdad afectiva que no le permitía también tener una adecuada relación de pareja, porque el término de la psicosexualidad pasa a un segundo plano. Lo que prima es el concepto del fanatismo ideológico. Una falta de adecuación entre sus impulsos y su capacidad intelectual, predominantemente impulsivo, con una agresividad encubierta, suspicaz, vengativo, frustrado, serían otras de las características. Adicionalmente también podemos advertir un alto componente de resentimiento social, inmadurez, comportamientos infantiloides, inestabilidad emocional, inseguridad personal, una escasa capacidad de tolerancia ante la frustración, aversión, rigidez en el pensamiento, dificultad para establecer adecuadas relaciones interpersonales, pero además de ello capacidad de liderazgo, capacidad de conducción, capacidad de planeamiento, ¿no?, que le permitió establecer y diseñar estrategias para que Sendero Luminoso se constituya en una organización que sembró el terror, el crimen y el caos en nuestro país en la década de los 80 hasta pasados los 90. Ahora, ¿cuáles serían las implicancias que trae consigo la captura de Guzmán? En distintos frentes podemos realizar un análisis y un aporte. Las implicancias de la captura de Guzmán a nivel de nación, podemos hablar de que va a tener una repercusión distinta en la población como en aquellos grupos que fueron golpeados por el senderismo, aquellas familias que perdieron a sus víctimas. No se trata de hacer un festín, no se trata de hacer un escarnio público y tampoco de un circo de la muerte del líder terrorista. Menos aún en esta época del Bicentenario, que es una época clave para refundar nuestro país y para promover y empoderar un proyecto de desarrollo conjunto. Igual en el nivel político, las implicancias van a tener una resonancia mayor en aquellos partidos, en aquellas organizaciones políticas que siempre rechazaron la ideología totalitaria, terrorista de Sendero Luminoso. Y esto no va a permitir de momento resolver esta confrontación, esta polarización en la que se encuentra el país. Un aporte final a esta reflexión.
¿Qué debemos hacer para no engendrar más Abimael Guzmán en el Perú? Consideramos que se debe actuar desde varios frentes. Un primer frente tiene que ser el hogar. Existe una vacuna muy potente para evitar cualquier tipo de patología social, que es el afecto. Los padres deben de proveer afecto sincero, afecto directo, amor, cariño a sus hijos, establecer límites, generarles hábitos de obediencia, premiar sus buenos actos, pero también sancionar o modificar aquellas conductas inadecuadas. A nivel social debemos promover la construcción de diálogos, de consensos que nos acerquen y no nos distancien ni nos separen. Promover la tolerancia entre todos los peruanos, una comunicación efectiva, además de reducir cosas como la discriminación y los prejuicios que tenemos. Desde el Estado tiene que preocuparse no solamente por cumplir sus promesas electorales, sino también por no abandonar y no dejar en el olvido, en la marginación, en la exclusión a aquellos sectores, sobre todo de nuestros Andes rurales y Amazonías, que se encuentran en una situación de desamparo, que se encuentran en una situación de marginación, de pobreza y de pobreza extrema, más aún acentuados por esta pandemia que nos ha tocado vivir. Si te ha gustado nuestro video, no olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal Psicopolítica Perú para poder notificarte sobre los próximos estrenos. Que estés muy bien, nos vemos pronto en un próximo video.